Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva edición del seminario del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales. Hoy tenemos una sesión particular, no solamente por la calidad y la cantidad de los disertantes, sino también porque estamos celebrando la presentación del libro de Julio Zaguir, una grieta, a ver si logro, una grieta de 200 años, conflictos y debates constitucionales en la Argentina, 1816-1827, que ha sido recientemente publicado por la editorial Prometeo, y que teníamos planeado con Julio hacer una presentación presencial. Habíamos hablado hace unos meses en una visita de Julio a la universidad y que fuimos postergando y finalmente hemos decidido realizarla en esta versión virtual. Quiero particularmente darle no solamente las gracias a Julio, a quien en breve le paso la palabra, sino también a los invitados de hoy que van a comentar y hablar sobre el libro, al profesor Adam Przeworski de la Universidad de NYU, a Lucas González de la USAM, a Roberto Gargarella, colega del Departamento de Derecho de la Universidad de Itela y profesor de la UBA. La estructura del seminario hoy va a hacer presentaciones por parte de Lucas González, Roberto Gargarella y Adam Przeworski, y luego una respuesta y un diálogo a cargo de Julio Zaguir. Antes de pasarle directamente la palabra a los disertantes, le voy a pasar la palabra a Julio, que creo que estamos todos muy conmovidos por el fallecimiento de nuestro colega, el profesor Barros, y Julio quería dedicarle unas palabras. Así que sin más, agradezco nuevamente a todos por haber aceptado nuestra invitación a participar en el seminario y les paso la palabra. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a través tuyo a la Universidad Torcuato Di Itela por este espacio. Sí, efectivamente, no podíamos dejar pasar esta semana, ha sido dolorosa para quienes lo conocíamos. Bob era politólogo, profesor de la UDESA, había escrito un libro muy importante sobre dictadura y constitucionalismo, pero más allá de todo eso, Bob era un amigo de todos los que estamos acá, de muchos más, pero de estos que estamos acá, era un amigo, fue alumno de Adam fue su director de tesis, compartió eso y mucho más. En mi caso compartí clases en Chicago con él y todo lo que era Bob, digamos, no solo su inteligencia, sino su humor. Era muy difícil no estar con Bob y no salir sonriendo, y generalmente como era un buen mix de la inteligencia con el humor, entonces era un humor así sarcástico, duro, digamos, pero salíamos siempre muy bien. Y por supuesto, como toda época estudiantil, con mucha cerveza, con mucha comida de por medio, digamos, así que, bueno, era esa amistad. Roberto también la tuvo aquí en Argentina, Lucas seguramente también, es decir, todos los que estamos acá y muchos de los que me están escuchando saben de Bob.
Así que este recuerdo era tan solo que este debate, que esta conversa, que este debate, diálogo, sea en homenaje a Roberto, que bien podría haber estado acá. O sea, Roberto, vos bien podría haber compartido este momento con nosotros. Justamente hace 3 semanas, y yo con esto ya voy dejando la palabra, hace 3 semanas me dijo 2 cosas cuando le conté que íbamos a hablar del libro. Me dijo una, que compartía mucho esta indagación a través de la documentación histórica, que esa era la ciencia política que a él le gustaba hacer. Muy cercana a la historia, indagando documentos, cosas, digamos. Eso era lo que a él le apasionaba. Me contó que tenía nuevo material por el tema de Chile y que estaba muy deseoso de poder escribir. Y me dijo una segunda cosa, casi como apertura de esto. Me dijo, me parece fascinante, y uso esta palabra, me parece fascinante preguntarnos por qué no funcionaron algunas constituciones. Y cuando Bob estaba preguntando eso, estaba preguntando mucho, digamos, es decir, todo lo que supone que no funcione una constitución, casi tan importante como por qué funciona una constitución. ¿Sí? Plantea el problema, digamos. Hay un problema, ¿no es cierto?, por atrás de la pregunta que no se logra resolver. No es menor. Y Bob sabía por qué lo decía. Así que bueno, casi como un comentarista más. ¿Sí? Así que pasamos al segundo comentarista y que esto sea un recuerdo y un homenaje a nuestro querido Bob. Lucas. Muchas gracias, Julio. Hago mías tus palabras en homenaje a vos. Quiero agradecerte en primer lugar a vos por el privilegio de comentar tu libro. Disfruté mucho la lectura. Con una colega me preguntó en un momento qué pensaba del libro cuando lo estaba leyendo y le dije que lo disfruté, que aprendí y que lo disfruté. Y me dijo, yo quisiese que digan eso sobre algún libro que pueda escribir. Así que mi agradecimiento en primer lugar por eso, por hoy. Muchas gracias a Enrique y a la Universidad de Itela por el espacio. Es un privilegio estar en una mesa con estos colegas. Mi presentación, Julio, en realidad lo que pensé es resaltar una parte del argumento tuyo, del argumento del libro, antes que hablar de las fortalezas generales del texto. Y a partir de eso, que la audiencia y los después lectores y lectoras puedan evaluarlo, pero sí presentar una discusión en torno a una parte de tu argumento, ¿no? De manera muy sintética, yo creo que el libro plantea un punto de partida, un juego y una solución a un juego. Entonces voy a ver estas 3 partes y después voy a abrir una discusión. El punto de partida que presenta Julio en su libro es un punto de partida difícil, ¿no? Con mucha incertidumbre. No había unión, recuerden que estamos hablando de un periodo de 50 años en la historia argentina, 1810-1860, de divisiones internas, agotamiento de recursos, guerra civil. No había unión, y tampoco había alguien que pueda imponerla. No existía un Estado central, ni tampoco alguna entidad territorial con la capacidad de someter al resto a una unión. Las provincias eran autónomas, funcionaban como estados independientes, esto dice Zabaleta, diputado de Buenos Aires, ¿no? Que es un poco el argumento de Chiaramonte, eran cuasi estados, ¿no? Acá es estados independientes. Elegían autoridades, llamaban sus instituciones, recaudaban impuestos, tenían sus ejércitos. Pero además de que no existía unión, que no había quien pudiese imponerla, y que haya autonomía en las provincias, existía algo que es central para este juego, y es la desigualdad de origen. Buenos Aires concentraba la riqueza, las provincias estaban sumidas en pobreza. Despobladas, tenían que enfrentar distancias enormes para comunicarse, escasa producción, rentas públicas devastadas por la guerra civil. Está claro que había variación entre ellas, pero el estado general era bastante lamentable. Y existía una relación asimétrica, desigual en relación a la riqueza económica. Había una parte de los diputados que defendían el orden, comillas, el orden natural de las cosas,
La capital tenía el poder económico, tenía las luces, tenía la industria, es natural que existiese esa desigualdad, pero del otro lado se reclamaba, se denunciaba la, comillas, injusticia de las instituciones, ¿no? En un contexto de libre comercio, aduanas internas que desaparecieron, y en un periodo de división la provincia de Buenos Aires se benefició durante, la provincia y la ciudad de Buenos Aires se beneficiaron, aprovecharon estos recursos del puerto durante 50 años. Y eso acentuó una división profunda. Este es el punto de partida. Sobre ese punto de partida hay un juego, donde hay actores, hay preferencias, hay estrategias. Invito a la lectura apasionante, Julio, de cómo los actores presentan sus posiciones. Yo creo que acá el logro máximo fue permitirnos, a los que no pudimos acceder a eso, entender cómo piensan los políticos. En el momento que diseñan una constitución, alguna vez nos se preguntó a alguien, ¿no? ¿Qué estaban pensando esta gente? ¿Qué pensaban cuando diseñan? Este libro cuenta eso, de primera mano. Entonces, ¿qué quieren? ¿Cuáles son sus percepciones? Dice Julio, ¿no? ¿Qué temen? ¿Qué temen? Y hay dos grandes posiciones, voy a simplificar mucho, pero que están estrictamente vinculadas con ese punto de partida. Y acá viene lo interesante, las posiciones políticas están vinculadas a un punto de partida que los ordena, y los pone en clara oposición, ¿no? El federalismo reclama protección contra el despotismo de la primus inter pares y redistribución de la riqueza, pero no es descabellado que eso suceda, ¿no? Y del otro lado, por supuesto, los que defienden el centralismo defienden todo lo contrario, defienden los privilegios iniciales sobre el cual se asienta este juego. Las provincias, dice Julio, temían el despotismo interpares, el despotismo territorial, ¿no? Los celos y los resentimientos de las provincias contra Buenos Aires, poseídas de la idea de que aspiraba a dominarlas, dice Julio, ¿no? La provincia de Buenos Aires, por su parte, por supuesto, temía la anarquía, la desunión, el despotismo en las provincias y que saquen sus recursos. Entonces, acá lo interesante, lo clarísimo de este libro es que está presentado el juego con incentivos claros de los actores sobre una posición estructural, un punto de partida estructural dramático, ¿no? Se presentan los costos y beneficios de cada una de las posiciones, pero de forma bastante clara, precisa, y despojada de posiciones valorativas, que esto tiende a dividir, no solamente los dividió, sino que es una grieta que perdura, dice el libro. Creo que el autor hace un juego, una presentación impecable de este juego, y muestra cómo el desacuerdo es muy costoso, lo llama en algún momento el juego imposible. La unión es un juego imposible, ¿no? Que además es un juego distributivo, es un juego de suma cero, y que condiciona la búsqueda y el logro de su unión, ¿no? Una provincia tiene los recursos económicos para que ese proyecto funcione, pero el resto tiene los números, y cuando coordinan tienen el poder político y pueden vetar. Hay una cita de Orrego fantástica respecto al centralismo en donde dice, haga lo que se haga, comillas, haga lo que se haga no será aceptado. ¿no? Me queda increíblemente claro, yo no lo entendí con esta claridad diáfana, la claridad que tenían respecto al juego que estaban jugando y respecto a las opciones que se abrían. Así como está planteado, esto no va a prosperar. Dorrego diciendo eso, ¿no? La solución, acá, felicitaciones, cómo se piensa la idea, Julio, me pareció fantástico. El libro muestra que la solución es una negociación sobre instituciones. En donde el autogobierno y la sobrerepresentación son parte de esa negociación, que van a dar perdurabilidad a un acuerdo. No es trivial que haya habido influencia de Seborski acá, ¿no? La perdurabilidad, la aceptación y el seguimiento de ese acuerdo es la negociación de instituciones aceptadas que permiten resolver un conflicto de fondo que es un conflicto redistributivo. En el caso que se solucione ese conflicto redistributivo, las instituciones tendrán perdurabilidad. Entonces la clave acá en este libro es que la negociación de los mecanismos institucionales, entre los cuales está el autogobierno de las provincias, la representación territorial del Senado, la sobrerepresentación, la federalización de Buenos Aires,
son negociaciones que permiten, en primer lugar, van a permitir, en primer lugar, la unión o la no unión. Recuerden que la Constitución, estas dos constituciones que está analizando Julio fueron rechazadas, pero cuando se negocien estas instituciones van a permitir la unión a cambio de una promesa futura, a cambio de institucionalizar una promesa futura de redistribución. Entonces el autor lo que hace es explicar, detallar cómo se discute y cómo se llega primero al desacuerdo en estas dos constituciones rechazadas, pero que van a ser la base que nos va a permitir entender por qué después existe un acuerdo, y por qué ese acuerdo tiene las instituciones que tiene. Ahora, acá cierro 2 minutos más mi análisis y mi discusión, Julio, a partir de tu trabajo. 200 años después, ¿qué hicieron estos mecanismos? ¿Sirvieron de algo? ¿No? Tuvimos 50 años de guerra civil, un acuerdo, y 200 años después, ¿qué lograron? Creo que el punto de partida sigue siendo bastante parecido. Argentina es una federación muy desigual. De hecho, lo que veo es que para los datos disponibles, era la federación más desigual de América Latina. Construyó un índice que mide el Producto Bruto per cápita de cada provincia, estado, departamento, según corresponda, en 5 países de América Latina. Argentina es más desigual interregionalmente, interprovincialmente que Brasil, para mí fue una sorpresa, que Colombia, que es un país unitario pero que funciona muy parecido a un federal, perdón, que México, y que muchos unitarios, incluido Chile. Santiago del Estero tiene un PBI per cápita que es 10 veces más chico que el de la capital federal, y esa diferencia no es tan grande en Brasil. Piauí tiene menos distancia respecto a Brasilia que Santiago del Estero respecto a capital. Pero la desigualdad no es solamente un problema de ingreso, la mortalidad infantil en Formosa es 3 veces más alta que en capital, la esperanza de vida, esos son datos de INDEC del 2016, la esperanza de vida al nacer en Chaco es 5 años más chica, 5 años más baja, en capital, pero en uno de los departamentos más pobres de Chaco, General Belgrano, la esperanza de vida masculina es 12 años más baja que en la capital federal. El analfabetismo en Ramón Lista, que es uno de los departamentos más pobres de Formosa, es el analfabetismo en un departamento, el departamento más pobre de Formosa, es 64 veces más alto que el analfabetismo en la comuna 14 de la capital federal. Entonces, 200 años y ese punto de partida, ese desigual punto de partida parece que sigue estando presente, ¿no? Parafraseando a O'Donnell, la desigualdad sigue siendo un escándalo. ¿Sirvieron de algo estos mecanismos? ¿Alguno de estos mecanismos hizo algo? Bueno, una parte de la literatura yo creo que ve al sistema federal como parte del problema, ¿no? Es la limitación para resolver estos problemas de política pública. Yo creo, y cerrando, que si leemos el libro de Julio Zaguir y las implicancias comparadas que pueden surgir de este libro, una de las principales diferencias que tienen los casos federales respecto a los unitarios es que los federales diseñaron mecanismos políticos institucionales que podrían beneficiar a los distritos menos favorecidos inicialmente. Esos instrumentos fueron creados a partir de la activación política y la coordinación, que la ve clara en el libro, entre las provincias menos desarrolladas de la federación para acceder a formar parte de ella a cambio de instituciones, instrumentos o dispositivos políticos institucionales como la sobrerepresentación, y fiscales como transferencias federales, que podrían favorecerlas en el futuro. En mi trabajo yo lo que observo es cómo algunos de estos mecanismos, y en particular el sistema de transferencias, si cumplieron o no esa promesa, ¿no? Y por lo que veo, cumplen, al menos parcialmente, esa función. Argentina tiene un sistema redistributivo más robusto que Brasil. Brasil redistribuye muy poco, pero también más que México y más que Colombia, que siendo unitario funciona bastante parecido a un sistema federal. Y que para el periodo disponible de datos, los datos muestran de que hay una correlación entre redistribución del gobierno central con menos desigualdad entre provincias y dentro de las provincias. Entonces, cierro con esta idea. Creo que el libro, la fortaleza principal es que nos permite entender por qué se crearon esos instrumentos, que fue parte de una negociación política. Fue una parte de una negociación política que lleva muchos años y mucho conflicto, y que una vez que entendemos eso,
que tenemos estas instituciones producto de conflictos con un punto de partida muy desigual, este libro también nos invita a que estudiemos empíricamente los efectos de esos mecanismos. Muchas gracias, voy a cerrar acá, después tengo algunas preguntas muy puntuales que me gustaría retomar en algún momento de la charla. Gracias, Julio, un placer. Bueno, gracias. También agradezco la posibilidad de estar acá y también quería comenzar recordando a Robert Parros, un gran amigo, del que no puedo ponerme a hablar mucho porque me pongo a llorar, digamos. Una persona que quería muchísimo. Pero simplemente sí reafirmar con todos nuestra amistad con él y todo el cariño que se mereció siempre y que se ganó siempre. Sobre el libro, también agradezco la oportunidad de presentarlo y agradezco a la universidad que me hayan invitado, a Julio que me dé esta oportunidad, y contento también de compartir con los colegas este hermoso panel. A mí el libro, en cierto modo, me choqueó, digamos, todavía me estoy recuperando de algunas partes, digamos, recuperando en el sentido de que hay cuestiones que me importan muchísimo porque pegan justo en temas sobre los que estoy trabajando, sobre los que venía pensando, y estoy pensando, digamos, o sea, que hoy diría alguna cosa, pero hay mucho sobre lo cual voy a seguir pensando después. Ahora anticipo un poquito qué es lo más choqueante, mucho en relación con algunos de los mecanismos que mencionaba Lucas, en particular los relacionados con la constitución mixta. Sobre eso voy a volver enseguida. Y me va a interesar hacer alguna conexión, digamos, con el presente. Empiezo de todos modos sobre dos comentarios pequeños, uno un poquito más grande que el otro, no sé si sobre omisiones, pero sobre cuestiones que me gustaría saber más y que si, digamos, en el momento que pueda responder Julio, si podés decir algo, tal vez por los sesgos, yo soy abogado, digamos, muy interesado en el constitucionalismo o en los detalles de las constituciones. Y hay un tema, digamos, o sea, yo creo que la mirada que vos hacés es súper rica, digamos, insisto, por eso yo todavía estoy asimilando el libro porque hay mucha riqueza sobre un material interesantísimo, interesantísimo. Pero digamos, la mirada es muy enfocada en cierta parte del conflicto, vinculado sobre todo con Capital Interior, y los juegos de los que hablaba Lucas, pero sobre los mecanismos internos de la Constitución y sobre las composiciones internas de la Constitución, hay no sé si una omisión, digamos, pero me gustaría saber más sobre la cuestión de la otra gran parte de la Constitución, que es la que tiene que ver con los derechos, con las declaraciones de los derechos. Y ambas constituciones, pero, digamos, obviamente más cercana a la Constitución del 19, vienen después de la Asamblea del año 13, que es una explosión, yo no sé si hay latinoamericana al menos, en términos de derechos. Lo que dice la Asamblea de los años del año 13, yo todavía como que tengo el asombro de lo impresionante que fue esa declaración y que la Constitución del 19 recepta casi completamente, pero de un modo, hasta diría, mejor que la del 53, porque la 53, por mayor presencia yo creo que de pensamiento conservador en la construcción de digamos, del acuerdo que da lugar a la Constitución del 53, mucho de lo más radical, revolucionario, digamos, de la Declaración de Derechos del 13, que entra por el 19 y sigue el 26, tiene una forma, insisto, es más liberal, radical, más revolucionaria que lo que va a quedar en el 53. Por ejemplo, el que tal vez hoy sigue siendo el artículo más importante de la Constitución, que es el artículo 19 sobre las acciones privadas. El artículo 19 sobre las acciones privadas, desde el 53, por la presencia de los sectores conservadores, en particular por la presión de Ferré, o digamos, a través de Ferré, se distorsiona el sentido increíble de ese artículo 19, que venía de bastante antes, que era la idea de las acciones privadas
el Estado no se puede meter, temas sobre los cuales hoy seguimos debatiendo, digamos, ¿no? Por ejemplo, en la presencia del COVID, ¿hasta dónde puede llegar el Estado? Bueno, lo que está en juego es el artículo 19. Pero bueno, ese artículo 19, viene de esos años, y luego fue distorsionado y de algún modo opacado. Pero junto a eso, digamos, libertad de vientres, digamos, la oposición a los títulos de nobleza, defensa de la libertad de opinión, derecho de peticionar, libertad de prensa, o sea, una gama de derechos muy increíble para la época. Entonces, me gustaría como más atención a eso, porque aparece casi como un detalle, o está perdido por allí, algo que es realmente revolucionario, o sea, una lista de derechos que es en un punto más expansiva que la que tenía la Constitución norteamericana, porque, por ejemplo, para volver sobre el derecho de privacidad, la Constitución norteamericana no lo puso y lo terminaron incorporando por jurisprudencia a mediados del siglo XX en un famoso caso, Griswold, digamos, sobre el aborto, sobre los métodos contraceptivos. Pero digo, eso estaba en el 19 y venía del 13. Entonces, ahí hay algo que es muy importante y que porque vos te focalizás sobre un conflicto increíblemente central, queda opacado, digamos, y yo decía, bueno, ¿será que no le daban realmente importancia? O que a lo mejor la centralidad que le das al conflicto principal que tomás como objeto de análisis hace que quede opacado. Pero bueno, ahí hay un gran tema que me importa. Una nota a pie de página relacionada con lo que decía Lucas también, y es el lugar sobre la desigualdad. A mí hay un punto donde, digamos, yo buscaba la cantidad de veces que mencionás la palabra de igualdad, y, digamos, la idea de igualdad está muy vinculada con, digamos, la igualdad y la desigualdad entre interior y capital, pero bueno, cuando vos decís, por ejemplo, haces alguna conexión causal entre qué es lo que origina el despotismo, hablas de esa desigualdad. Yo creo que tiene que ver con la desigualdad que se reproduce al interior de cada provincia, digamos, que es la que lleva a la necesidad de una mano firme, y por eso la apelación a la anarquía. La idea de que viene la anarquía tiene que ver con eso, que no nos vayan a agarrar las masas, que no nos vengan, digamos, a reclamar los desesperados, ¿no? Que ya conocían desde, digamos, el susto que les había dado, no sé, a Bolívar, a Haití, o sea, había ese temor, pero ese es un temor que estaba en cada provincia. Entonces, hay una desigualdad, que es la desigualdad centro-interior, pero luego está la desigualdad al interior de cada provincia. Ahí hay un tema también que a mí me interesa, no sé si tenés alguna cosa que puedes agregar. Y me detengo unos últimos minutos sobre el tema que más me fascina, que, insisto, que todavía me tiene con la boca abierta, digamos, ansioso, que es el de la Constitución mixta. Para mí ahí hay algo increíble, porque ratifica, digamos, a Argentina en un diálogo internacional, digamos, que está en el corazón de las discusiones constitucionales primeras, originales, modernas. Porque la idea de constitución mixta, que viene de la República Romana, pero, digamos, juega un papel importantísimo en el constitucionalismo argentino, pero lo jugaba claramente, digamos, y vos lo decís bien, digamos, en el constitucionalismo anglosajón. Y a mí hay algo que me fascina porque yo creo que el espíritu de la constitución mixta, del mecanismo, no se perdió. Y hay algo noble en la constitución mixta y hay algo para mí repudiable. Pero lo noble y lo repudiable todavía yo creo que está con nosotros. Una nota ahí, digamos, que tal vez sea diferencia, sobre la cual no hay acuerdo, y a lo mejor la posición dominante está más cercana a lo que yo creo que es tu posición. Yo creo que en Estados Unidos se decidió en un momento, más o menos explícitamente, no hablar más de constitución mixta, porque la constitución mixta remitía a Inglaterra. Entonces a ellos les interesaba decir, no, con Inglaterra no tenemos nada que ver. Pero sin embargo, digamos, si uno mira, digamos, qué es lo que hacían algo muy similar a la constitución mixta. Y la constitución mixta generaba, bueno, habría discusiones al menos a 3 puntos importantísimos para nosotros. Uno es la idea de, la que más te interesa a vos, que es el equilibrio. Pero súper interesante, se busca el equilibrio
con la Constitución a través del equilibrio social que se incorpora en la Constitución. Esto es, todos los distintos órdenes tienen su lugar. Entonces, así se consigue el equilibrio. Entonces, la Constitución mixta es una vía al equilibrio. Pero, bueno, esa idea es súper interesante, también porque remite a un tema también importantísimo, que es la idea de la representación plena. Todos van a tener representación. ¿Por qué? Porque si representamos a la parte aristocrática, a la parte monárquica y al pueblo, están todos los órdenes representados. Pero eso también está en Estados Unidos, cuando ya no se habla, no se quiere hablar, hay como silencio. Es más, no hablemos de constitución mixta, pero si uno, por ejemplo, Hamilton, o sea, uno de los dos grandes ideólogos de la Constitución norteamericana, él decía algo similar a Madison. Básicamente hay dos grandes grupos en cada sociedad. Los grandes propietarios y los sin propiedad o con pequeña propiedad. Digamos, Hamilton decía, y esto es constitución mixta sin hablar de constitución mixta. Si le damos todo el poder a los propietarios, to the few will oppress the many. Si le damos todo el poder a los pocos oprimen a los muchos. Pero si le damos el poder a los muchos oprimen a los few. Entonces hay que darle un poder equivalente a ambos para evitar las mutual oppressions, ¿no? Para evitar mutuas opresiones. Pero esa es la lógica en donde el ideario de la Constitución mixta entra en el discurso constituyente norteamericano, ya sin hablar de constitución mixta. Y así también va a entrar en Argentina hablando de constitución mixta. Pero la idea es similar, es todos los órdenes sociales, los que reconocemos, los más ricos, los más pobres, en este caso la aristocracia, todos tienen su lugar y así, digamos, logramos el equilibrio social a través de la Constitución. O sea, la Constitución escoge un mecanismo para lograr equilibrio a través de darles a cada uno un poder relativamente equivalente. Bueno, alguna reflexión sobre eso y voy terminando. Una es, ahí hay algo que realmente a mí me parece muy noble, que es esta idea de la Constitución tiene que incorporar a todos. Y en ese momento, con el elitismo que es propio de ese modo de pensar, y que la Constitución del 19 expresa de modo todavía más brutal, o sea, oligárquico, corporativo, hay algo noble en esta idea de que es posible institucionalmente hacer algo para incorporar a todos. Y yo me haría ahí una pregunta. Cuando la sociología política asumimos que ha cambiado tanto, porque, digamos, no hay hoy básicamente dos grupos, sino vivimos en sociedades plurales, multiculturales, ¿cómo se hace para mantener ese noble sueño cuando reconocemos que la sociología política es infinitamente diferente? ¿Cómo hacemos para mantener el viejo sueño de representar a todos? Que es un sueño que alimentó el diseño constitucional, o sea, no es simplemente la retórica detrás de la Constitución, no. Las instituciones se construyeron en función de asegurar ese sueño, que es todos los órdenes tienen que tener un lugar. El Senado siempre fue como el lugar de los ricos, la Cámara Baja, la de los con menos propiedad, etc. Entonces, ¿cómo se hace hoy para mantener eso? Por eso cuando Lucas preguntaba, bueno, ¿para qué sirvieron los mecanismos? Yo creo que en parte el sueño, que era también el sueño de Hamilton, en un punto fue exitoso, porque se llegó a canalizar institucionalmente la guerra civil. Entonces, en un punto se obtuvo paz social con eso. Y en América Latina se hizo el intento. Bueno, pero un tercer tema que se desprende de ahí, que tiene que ver con la democracia, y es, nuestras constituciones se construyeron con una visión en donde era mucho más importante lo que decía Hamilton, o lo que decían el 19 y el 26, que era generar el equilibrio de todos los órdenes entre sí, y esa es una idea interesante en términos de paz social, porque es un buen medio para llegar a ese fin, que es la paz social, pero que no tiene nada que ver con la democracia, porque la idea es, como decía Hamilton, la solución es darle poder equivalente a los grupos que se amenazan entre sí. Que la Constitución del 19 lo hace del modo más brutal, diciéndole, le reservamos espacio a los, digamos, a la iglesia y al ejército, pero que bueno, que de distintos modos se mantuvo así, que es, no se le puede dar
tanto poder a la mayoría. Hay que darle un poder equivalente a los que son amenazados por la mayoría, digamos, en ese caso, los propietarios, etc. Entonces, hay un tema ahí que es, yo creo que a pesar de que nosotros también en un momento borramos del mapa el discurso de la Constitución mixta, porque nos remitía a ese pasado, digamos, oligárquico, el ideario quedó incrustado en la Constitución y se mantuvo a lo largo de los años, que es un ordenamiento constitucional, yo diría más bien hostil a la democracia, con otra preocupación, que es relevante, es la preocupación de asegurar la paz social a través de darle poder equivalente a todos los sectores. Pero en términos democráticos, el sistema institucional siguió dándole la espalda, porque el objetivo era otro, era la paz social a través del equilibrio de los distintos grupos. Entonces, bueno, el último punto que haría que tiene que ver con mi línea de investigación sobre el constitucionalismo latinoamericano, que es cómo hace 100 años, a pesar de la cantidad de reformas que ha hecho el constitucionalismo latinoamericano, hemos mantenido cerrada lo que yo llamo la sala de máquinas de la Constitución. O sea, la parte, digamos, de la organización del poder sigue siendo muy similar a lo que era en 1819, 1826, 1853, que es un esquema más bien hostil a la democracia, donde la democracia es más bien, no, hay que darle algún lugar al pueblo porque también son amenazantes, que tienen mucho poder de amenaza, entonces, pero un poder al que hay que equilibrar de otro modo. Entonces, seguimos con la puerta de la sala de máquinas muy cerrada, hemos cambiado mucho nuestras declaraciones de derechos, pero hemos mantenido la puerta de la sala de máquinas muy cerrada. Entonces, ahí hay algo que viene de allá y que se mantuvo intacto. Entonces, digamos, el punto final sería ese, que es, no se trataba solamente de retórica constitucional con la cual adornaban o citaban a Montesquieu. No, eso se terminó plasmando en instituciones, y eso en buena medida permanece. Nuestra sala de máquinas hoy es bastante similar a la sala de máquinas del siglo XIX. En cambio, las declaraciones de derechos que ya eran importantes, pasaron a ser sociales y multiculturales en el siglo XX y pasaron a engrosarse enormemente, pero aquello se mantuvo muy similar a lo inicial. Entonces, mis comentarios iban por ahí. Insisto, digamos, tengo que seguir pensando porque quedé como en estado de shock emocional interno, digamos, o sea que todavía estoy ahí conmovido por lo que leí. Buenísimo. Con disculpas, voy a comenzar con una nota un poco personal, porque es la segunda vez que participo en el lanzamiento de un libro de Julio. El primer libro, que se llamaba Unión o Secesión, creo que lo hemos celebrado, debe haber sido 2007, 2008, algo de ese tipo. Pero lo celebrábamos con personas presentes en una sala, abrazándonos. ¿Sí? Después hemos ido a comer, tomar vino y continuar a discutir. Y pienso esto con nostalgia porque yo estoy seguro que hay muchas amigas y amigos que están participando en esta reunión, algunos como ustedes de 30 y pico años. Y el brindis vamos a tomar cada uno solo en separado. Además, para volver, no voy a hablar de esto porque me queda demasiado difícil, pero la ausencia de Bob es algo que duele mucho. Lo único que nos queda es esperar, Julio, que vamos a festejar el tercer libro y que el tercer vamos otra vez a abrazarnos, tomar vino y discutir en persona. Pero tienes que apurarse porque a mí no me queda tanto tiempo, tienes que trabajar duramente. El libro.
El primer libro analizó las condiciones objetivas, geográficas, económicas, sociales, que obstaculizaron formación de una constitución perdurable en la Argentina y que sí hacían posible que el segundo intento, porque no era el primero, el segundo intento era exitoso en los Estados Unidos. Lo que me encanta sobre este libro, yo creo que allá ando con Lucas, es que este libro está enraizado en las perspectivas de los protagonistas. Yo creo que nunca he leído, y he leído bastantes libros sobre constituciones y constitucionalismo con muchas citas, incluido 2 de Roberto, pero nunca tenía tanta sensación, tanta comprensión de las perspectivas con las cuales esta gente veía su tarea, lo que sabían, lo que conocían. En realidad da una intuición enorme. Y la tarea, yo quiero enfatizar algunos aspectos del libro nada más. La tarea era extremadamente difícil. ¿Sí? Piensa, para mí, yo no soy abogado, soy teórico de juego, para mí las instituciones funcionan bien si todas las fuerzas políticas que puedan amenazar paz social encuentran que es en su interés propio seguir las reglas, aunque de vez en cuando se encuentre en el lado perdedor, juego reglado por estas instituciones. Ahora, descubrir cuál sería el arreglo constitucional que satisfacería esta tarea es extremadamente difícil. Y hay que darse cuenta del tiempo, de lo que esta gente sabía. Piensan, antes que los pueblos del Nuevo Mundo expulsaron los reyes extranjeros y los franceses cortaron la cabeza del monarca suyo, se conocían 2 formas de gobierno: monarquía, quizás 3, despotismo y algunas repúblicas en las ciudades de Holanda y Italia. Entonces, cuando se abolió la monarquía, aunque no se sabía, esta gente no se imaginaba qué tipo de gobiernos se puede organizar, cómo reemplazar los monarcas. El hecho de que los Estados Unidos terminaron con el presidente es accidente, era accidental. Lo discutían 6 semanas qué hacer. La idea original era de tener el triunvirato, como en casi todos los países de América Latina, ¿sí? ¿Por qué? Porque este era el único ejemplo conocido que venía de Roma, ¿sí? Y después había un comité, no se sabe cuál era la discusión, y el comité salió con la idea del presidente. Aún la palabra era nueva, porque la palabra de costumbre de este tiempo era gobernador. Presidente quería decir solamente a alguien que está sentado en el frente, que preside de latino, ¿sí? Entonces, esta gente en realidad estaban en una situación de incertidumbre casi total de qué hacer. Por eso, otra vez, lo que yo saco del libro primero es esta capacidad, quizás weberiana, ¿sí?, de ponerse en el lugar de los actores, de ver el mundo desde el punto de
estos actores. Y me encanta también que el libro no toma posición, que tú quieras las opciones muy abiertas. En realidad, los de ustedes que van a leer el libro, traten de ponerse en el lugar de estos actores. ¿Sí? Esto es lo que el libro habilita, ¿sí? Que uno puede pensar, bien, y si yo hubiera sido un diputado de Córdoba, ¿qué habría hecho yo? Una pregunta obvia, y Roberto aludió un poco a esto, una pregunta obvia, yo creo que en todos los intentos de constitucionalismo, la primera pregunta es si los padres fundadores, como se los llama en los Estados Unidos, van a ser, ¿cuál es la palabra del título de novela de Vargas Llosa? Bien, si vamos a escribir, si la Constitución va a ser una descripción de lo que hay, o si vamos a ser ingenieros, ¿sí? Como decía Tom Paine, y vamos a tratar de inventar reglas que van a cambiar los comportamientos, ¿sí? Y todavía hay mucha discusión que va en esta línea. ¿Hasta qué punto tenemos que reflejar las situaciones? La Constitución tiene que ser la reflexión, y hasta qué punto puede ser un acto de constitución en el sentido, sí, más estrecho. Porque ignorar las relaciones de fuerzas condena a una constitución. No puede durar una constitución que hasta un punto no refleja el poder militar, el poder económico, el poder social, el poder intelectual. Pero del otro lado, no hacer nada que escribir ya que existe, no es un intento que puede resolver conflictos. Pero los problemas eran muchísimos. Lo que me llama la atención, y aquí vuelvo desde la sala de máquinas de Roberto, a mí lo que me llama la atención, y esto fueron no solamente los primeros intentos de constituir el país, sino también los últimos. Los últimos en el sentido que yo creo que era la última vez en la historia de Argentina, tanto como en varios otros países, donde todos los problemas estaban en la mesa. ¿Sí? No había nada. ¿Sí? Entonces uno tenía que discutir todo. Relación entre la nación y las provincias, el reparto de carga fiscal, la separación de poderes entre el Ejecutivo y la legislatura, el papel del Senado, la representación política, el papel de las Fuerzas Armadas, la organización de las elecciones, todo, ¿sí? Y otra vez, yo creo que era la última vez cuando se abría todo. Quizás es peligroso abrir todo al mismo tiempo, ¿sí? Cuando pensamos de revisar las instituciones, normalmente es solamente en periodos de crisis profundos, ¿sí? Pero esto me llama la atención. Y otra vez para volver, yo creo que tanto Lucas como Roberto, lo llamativo para mí es que la relevancia de estos temas no ha palidecido con el tiempo. Que todos estos problemas quedan en una forma u otra abiertos. Quizás algunos, ojalá el problema militar no está activo, aunque uno nunca sabe. Pero que todos estos problemas están abiertos. Cuando Lucas hablaba, sí, todos estos problemas, y cuando Roberto hablaba, están en la mesa.
Otra vez, relación gobierno federal, provincias. Otra vez, el papel del pueblo en las instituciones. ¿Sí? Por eso yo voy a hacer propaganda para el libro diciendo, mira, una manera de leerlo hoy día es con un mapa de problemas que eran a resolver y quedan a resolver. Julio. Bueno. Muchísimas gracias a los amigos. Sinceramente, muchas gracias por los comentarios. No voy a hacer mayor alusión a agradecimientos que están en el libro, ¿ok? Porque están en el libro. Digo, en el prefacio, ¿vieron? Cuando se escribe agradecimiento, porque esto me va a llevar algún tiempo y entonces lo dejamos ahí. Pero si hay uno que no es agradecimiento y que no puedo soslayarlo, y que es a quién está dedicado el libro. Y el libro está dedicado a una persona que está en esta mesa, porque dice así: Adam, maestro de muchos. Ya van 3 generaciones, Adam, 3 generaciones de politólogos que son educados por Adam. Y lo que hemos tenido la suerte, la gracia de tenerlo a Adam, sabemos que no es solo haber leído un libro. Esta cosa de preguntarnos permanentemente por qué, de inducirnos permanentemente a darle una nueva vuelta de tuerca al por qué. Y además esa cosa que debe ser solo de maestro, de cuándo exigir y cuándo liberar, cuándo dar la palmadita, digamos, y cuándo... yo no me voy a olvidar nunca, yo les tengo que contar a ustedes. Este señor me hizo escribir 5 veces el qualifying paper antes de ser admitido a la carrera del doctorado. 5. Está bien que yo era un poco limitado, ¿ok? Pero 5, ¿ok? Aquí seguimos, sin embargo, recorriendo las mismas preguntas. Adam induce a pensar, y eso, Adam, todo lo que hemos convivido con vos es algo que, Adam, mi libro no te hace justicia. Es tan solo esto, un dedicarlo. Y que vos estés diciendo, te recuerdes aquel primer libro y hoy siga, es porque vos sigues induciéndonos a los que estamos cerca tuyo permanentemente a hacernos preguntas. Porque esta pregunta, ¿y qué decían los actores? Adam, esa me la hiciste vos. ¿Qué decían los actores? ¿Qué decían los que escribían? Bueno, yo quiero compartir con ustedes algo que de alguna manera está en lo que se acaba de decir. Una deuda histórica que por lo menos la comunidad de politólogos la tenemos, y me parece que algo también los historiadores, no tanta, que es con el Congreso de 1824-1826. A ver, lo que acaba, al último dejaron, pero ustedes también, todos los temas, estamos hablando de 3.000 páginas de Congreso, versión taquigráfica. Todas las provincias estuvieron. Nunca sucedió antes, porque ni en 1813 ni en 1816 están todas las provincias. Y cuando en 1853 se firma, la Constitución es sin Buenos Aires, y luego Buenos Aires hace, digamos, su propia constituyente, y la nacional que se reúne en el 60 para cerrar, era tan solo para decir que sí a la reforma. No hay otro espacio colectivo de representantes provinciales que durante 3 años, estuvieron tratando esos temas que ustedes dijeron. No hay.
No hay, esto es un dato empírico, no es una presunción. Trataron todos esos temas. Trataron los temas que usted... A ver, trataron el tema... Ah, sí, yo me olvidé, disculpen. El libro tiene 3 preguntas analíticas. ¿Conocían los conflictos? ¿Conocían los mecanismos institucionales para resolverlos? ¿Y conocían qué podía suceder en cuanto a la respuesta de las provincias para las que servían? Esas son las 3 preguntas analíticas. Si conocían el conflicto, si sabían con qué, si tenían a su disposición los mecanismos para resolverlo, y qué esperaban que hicieran las provincias. Ya lo comentó Lucas, conocían el conflicto, lo conocían muy bien al conflicto, además de ser parte de, porque eran representantes de las provincias. En cuanto a los mecanismos y qué esperaban de los actores, efectivamente discutieron los mecanismos institucionales vinculados a todo. Formas de gobierno, formas de organización, la noción de representación, la discusión sobre si el representante es nacional o es provincial, sinceramente es apasionante. La distribución de los recursos, y luego 3 leyes, 4, pero centrales para la conformación del Estado, porque ellos creen que la Constitución requería, digamos, previamente una organización del Estado para que haya poder, ¿no es cierto?, para que tenga perdurabilidad. El ejército, la banca y la capital. Y el tema de la capital. Que era que en Argentina, ellos dicen, lo va a decir luego en el 53, es un tema constitucional. Es un tema constitucional. Entonces, estos señores que son parte de una misma generación, hay otra cosa más importante. Esta es la generación fundadora. No es la de los Alberdi, con todo mi respeto al tucumano, digamos con provinciano, no es la de los Alberdi, Sarmiento, Mitre. Esa no es la generación fundadora, esta es la generación fundadora, porque son los mismos que están en 1810. Juan José Paso está en 1810. Valentín Gómez, de Anfunes, Gorriti, son todos los mismos que están a lo largo de 15 años. Son los mismos Founding Fathers, digamos, es decir, estos son los Founding Fathers, digamos, comparativamente, recién se habla de ellos, de Estados Unidos. No son los otros, porque los otros ya es otra generación, que además no tuvo la experiencia de la revolución y la independencia, tuvo la experiencia rosa, pero ya había, en algún sentido, nación. Acá, en cambio, no había nación. Estos son los padres fundadores que tratan de armar la nación. Así que nos debemos, y dentro de algunos años va a ser los 200 años, yo creo, no sé, Enrique, la SAP, alguien, tenemos que organizar un debate sobre estas personas que hablaron de todo. No hay otra asamblea en la que se habló, y hay otra cuestión ya material. No hay versión taquigráfica de las anteriores. De esta sí, es taquigráfica, ¿ok? 3.500 páginas. Bueno. Entendían el conflicto y hacían un esfuerzo superior por encontrar la solución a la unión, con sus propios intereses. El libro se podría haber llamado Sobre grietas y puentes, porque efectivamente hacen un esfuerzo muy grande, ¿no es cierto?, para encontrar cuáles son los mecanismos que permitan la unión. Y esto posiblemente va tirando una respuesta a lo de Roberto. La preocupación de ellos, y la del tema que dice Adam,
cómo lograr que una condición incluya. Es decir, los actores que podían provocar la desunión eran estos, no eran otros. Es decir, eran las provincias como actores los que rechazaban o no. Entonces, esto no es un tema menor de por qué es digamos, el conflicto inicial. No porque no haya otros, sino porque a la hora del rechazo, quienes rechazan la Constitución del 19 son las provincias, y quienes rechazan la Constitución del 19 son las provincias. Entonces, en un sentido, digo, el argumento de por qué estos actores es por eso, porque son los que provocan o no la unión. Y la Constitución del 26 mejora la del 19. Hay un esfuerzo de los mismos actores, casi como de aprendizaje, de conceder más de lo que habían, y lo dicen. La Constitución anterior fue aristocrática, fue corporativa, lo dicen. La Constitución anterior no hizo consultas, lo dicen. Y la Constitución anterior organizó mal el Senado, lo dicen. Todo eso lo dicen. Es decir, hacen un esfuerzo realmente desde los mecanismos constitucionales, cómo conformar el Senado, ¿no es cierto? Hasta, esto es muy interesante, mecanismos de consulta, por ejemplo. O sea, no solamente no solamente la sala de máquinas, digamos, ¿no? Sino el esfuerzo como Congreso. Hacen una consulta a las provincias, en el medio del Congreso, ¿qué quieren ustedes, federación o unidad? Porque ellos no sabían qué hacer, porque no sabían en ese momento qué hacer, qué convenía. Entonces mandan a preguntar. Termina, ya sabiendo cómo venía la mano, esto tiene que ver con la tercera pregunta, ¿cómo van a reaccionar? O sea, siempre estuvo en la mente cómo van a reaccionar las provincias a lo que escribamos. El último mecanismo de consulta, mandan 5 de los mejores diputados a llevar la Constitución a las provincias que ya decían que la iban a rechazar para negociar con ellos, explicarles la Constitución. O sea, realmente hicieron esfuerzos muy importantes. Y luego está uno de lo que es para mí lo más bonito, al menos con lo que yo me siento más. No solamente piensan los mecanismos a la gargarela, a la máquina, sino que piensan, fíjense, piensan la estrategia constituyente. Y se dividen. El centralismo, Gómez, Valentín Gómez, dice no. Miren, porque claro, Juan José Paso, Dorrego, Juan José Paso tenía clarísimo. Dice, van a decir que no, ¿qué estamos haciendo? Nos van a decir que no. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Y Gómez dice, la estrategia va a ser esta. Cerremos la Constitución. Como la vamos a tener a Buenos Aires con nosotros, entonces esto va a generar un punto de convergencia, ¿no es cierto? Y la Constitución, la Unión, tiene en cuenta lo que pasó en Estados Unidos, en Rhode Island, lo dicen, así como pasó con Rhode Island. Entonces vamos a provocar el beneficio colectivo de la Unión, y esto va a generar incentivos para los que no quieran. No, si Córdoba no quiere firmar, que no firme. Así lo dicen, ¿eh? Después Córdoba, cuando vea los beneficios de la Unión, va a querer venir. Estrategia constituyente, si estaban pensando en el mediano y largo plazo, ¿no? Estaban pensando, no era solamente escribir un mecanismo en el Senado para... No. Paso le dice, no, estamos equivocados. No va a ser así. No quieren la Constitución. Perdón, no quieren el sistema unitario. Porque la idea de Gómez era que sea el sistema unitario. Es decir, era unidad alrededor del sistema unitario. Y Paso le dice, no. Quieren federación. Entonces, ¿por qué no? Generemos un sistema unitario, pero establezcamos en la Constitución cada 5 o 10 años que se pueda modificar a los fines de que las provincias que ya se hayan desarrollado un poquito, ¿no es cierto?, puedan ir autonomizándose. Pero bueno, vamos a terminar la federación. Y sí, Paso era unitario, ¿eh? Dice, sí, vamos a terminar la federación, porque eso lo quieren las provincias.
un amigo constitucionalista tucumano me recordó que algo similar se escribió en la Constitución española, que la Constitución española, el tema de las autonomías, fue pensado de esta manera, y por eso hubo una progresión en las autonomías a partir de la Constitución. O sea, Paso no la tenía tan mala, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que quiero decir? Fueron esfuerzos muy importantes por generar puentes de unión, y yo creo que nuestra tradición, qué sé yo, no sé en realidad cómo decirlo, pero esta línea de lo divisivo, de unitarios versus federales, muy esquemática, muy simple, no nos ha permitido ver la riqueza, ¿no es cierto?, que tuvo, digamos, en particular el Congreso del 24-26. Los puentes no fueron suficientes, la grieta era muy amplia. Pero esa grieta era muy amplia. Por eso Rob, de vuelta, digamos, es que la concentración está en eso y no en lo otro. No porque lo otro no estuviera, sino porque lo que uno está tratando de entender es por qué no cerró la Constitución. Y la Constitución no es que no cerró por los temas de los derechos individuales y todos los demás, aún por los temas de acceso, con todas las consideraciones del caso de las clases populares. No cerró por las provincias, a ella es la que había que convencerlas, digamos, de que vengan. Y esto abrió uno de los peores periodos de nuestra historia, como bien ha dicho Adam. Es decir, después de esto, tuvo uno de los periodos más duros de nuestras guerras civiles, la secesión de Buenos Aires y la reunificación por las armas, ¿no? Yo tenía otro dato para lo de Lucas. Claro, lo mío bastante más elemental, Lucas, vos sos más profundo, digamos, en el análisis de los números. Lo mío era muy sencillo. De las 14 provincias de ese Congreso, según el INDEC, los números de pobreza antes de la pandemia, o sea, para diciembre del año pasado, promedio 35% de pobreza. 11 están por encima del 35, 2 por encima del 30, y una sola, la ciudad de Buenos Aires, está por abajo del 15. Es decir, aquella grieta permanece, ese es tu punto, ¿no? Es decir, aquella grieta está aún acá. Es decir, no hemos generado los mecanismos han sido insuficientes, para provocar algo que en esos términos estaba. Y había otro tema que yo lo he descubierto, eso no estaba, y es una de las cosas que aprendí respecto a, porque la pregunta de Adam en su momento era, a ver, ¿estaba aquel conflicto o no? Aquel que yo había hecho en el primer libro. Y en realidad lo que encuentro es que estaba más concentrado en el tema del puerto, por un lado, pero lo que descubro era que había otra cuestión en la hegemonía de Buenos Aires, que era el tema de lo que Gorriti le llamaba la aristocracia provincial. Buenos Aires concentraba las luces, Buenos Aires concentraba la educación, y Buenos Aires, en ese sentido, todos lo decían, era la capital de hecho. Nadie dudaba que no lo era. El tema era si se declaraba capital formal o no, por todo lo que eso podía significar. Yo no estoy seguro, a ver, lo que pasa es que no tengo datos para confirmar que ese aspecto educativo, cultural, político, es decir, la élite de Buenos Aires, no tengo datos para confirmar si continúa aún. Tengo solo una presunción.
si uno analizara los números del Poder Ejecutivo Nacional, ¿cuántos miembros de la burocracia nacional serían educados en el Gran Buenos Aires? Es decir, ¿hasta dónde todavía las decisiones que se toman, la preparación para las tomas de decisiones, continúan siendo parte de una visión que tiene que ver, digamos, con la brecha? Tengo una presunción fuerte, porque como hace 20 años que estoy en la gestión pública, he andado bastante, digamos, y uno más o menos intuye quién está a cargo del Estado Nacional. Y el Estado Nacional, mi impresión en cuanto a la burocracia, que bueno, es quien finalmente soporta las decisiones, apoya, está, pero por larga mayoría constituido por la élite que Gorriti llamaba la aristocracia provincial. ¿Se me entiende en qué sentido lo digo, no? Bueno, yo creo que no tengo mucho más para decir, salvo agradecerles a ustedes, y no sé si ustedes tendrán alguna reacción. Gracias a todos. No sé si quieren Lucas, Adam, Roberto, hacer alguna reacción a lo dicho por Julio. Yo gentilmente cedo mi lugar a Roberto y a Adam si quisiesen. Tenía una pregunta que Julio la abordaste en tus comentarios y está clarísima. Que eran si los mecanismos creías que los mecanismos fueron suficientes y dijiste que no. Y esa era la principal pregunta que tenía, así que gracias. Me interesa, perdón, porque no dije algo sobre el tema de la Constitución mixta. ¿Sabés en qué sentido es interesante también lo de la Constitución mixta, Rob? Que pensaron lo mixto, porque lo mixto estaba vinculado al concepto de complejidad. Lo mixto estaba vinculado, es decir, el tema era, no podía, que cualquier sistema simple, pensando, digamos, desde la forma de gobierno, no era suficiente para, bueno, para la República. El mismo concepto de complejidad, el que sostienen los federales, que era lo que hacía mejor a una federación que la unidad. Es decir, este concepto, digamos, de la complejidad de los niveles, ¿no? Sí, yo creo que primaba lo de equilibrio, pero bueno, eso decís vos más que nada. Pero una pequeñísima cosa sobre los derechos y... yo creo que no era fácil la cuestión de los derechos, porque la línea de derechos que ellos introdujeron, por eso yo decía que lo modificaron para el 53, porque había mucho desacuerdo sobre los derechos. Entonces, es como la visión súper liberal de los derechos, por eso es la que venía de 1813. Entonces, es cierto que hay una pelea central sobre los mecanismos de poder, pero estaban pasando por ahí derechos que era la versión más liberal de los derechos, increíblemente liberal. Sí. Por eso había ahí un problema. Bueno, sí, y a ver, y sí, Rob, es una omisión. Posiblemente porque no era parte de un interés a los fines, digamos, de la investigación. Sí, es una omisión. Digo, no estudié suficientemente eso, no fue parte de mi indagación, ¿okay? A eso voy. Adam quiere decir, Adam está ahí tentado por decir algo. Yo tengo, no quiero comenzar una polémica con Roberto que hemos tenido cientos de veces, pero los derechos en este momento, habían dos derechos: inviolabilidad personal y la propiedad.
Los derechos liberales eran solamente esos, no había otros derechos. Todo, No, todo el estaba resto es una libertad de invención culto. posterior, posterior. Libertad de culto, Adam. Hay libertad de culto, está bien. Pero ahí había... Sí, bien, bien. Pero estos derechos, los derechos sobre los cuales que tú quieres injertar en este debate, esto hemos descubierto mucho más tarde. Julio, ¿y tú piensas que habría posibilidad de construir un sistema que sí perduraría? ¿O tú piensas, como pensabas en tu primer libro, que por la estructura de intereses una solución no era posible? Si era posible que acuerden. Sí, y que acuerdo dura algunos años. No. Lo que sucede inmediatamente después es la mejor expresión del drama del problema. Cuando aparece en la anarquía, aparece la dictadura del más poderoso. Rosas es la mejor expresión del problema. Rosas no podía... Buenos Aires, a ver, recuerden, para que se entienda, Rosas organiza un sistema no institucionalizado de poder. No institucionalizado de poder. A Buenos Aires le costaba enormemente, los mecanismos colectivos de decisión. Tenía un problema frente a estos mecanismos porque fácilmente era minoría frente a las decisiones de la provincia. Entonces, la solución Rosas es la solución óptima para el interés más estricto de Buenos Aires, digamos. La solución Rosas es la solución, y no es casualidad que ya la ley de capitalización ya comienza a ser discutida en el Congreso del 26 y tiene un número importante de gente de Buenos Aires que está en contra. La ley de capitalización ya tiene un conjunto de diputados que no es... Bueno, Juan José Paso es uno de los que ya se opone. Dice, pero ¿por qué vamos a poner nosotros Buenos Aires como capital? Nos están sacando, digamos, los más importantes de la ciudad. Esto es la ciudad. Y Rosas es la mejor expresión de eso. No. Bueno, Enrique, está en tus manos, ya son las 7:20. Adam Sí. ya está tomando, yo tengo muchas ganas de tomar un buen vino también. Lamentablemente no podemos hacer un brindis presencial, pero no, simplemente quiero nuevamente agradecerles a todos, agradecerle a Adam, a Lucas y a Roberto por la participación y felicitarte, Julio, por un libro que indudablemente va a ser un referente, digamos, sobre la materia y bueno, lo vuelvo a mostrar y recomendar su lectura, pero sobre todo su compra, digamos, en este momento. No, me preguntan dónde que si está disponible, sí, el libro está disponible, se puede comprar en librerías, se puede comprar por internet. Bueno, nuevamente gracias Adam, gracias Lucas, gracias Roberto. Muchas gracias. Gracias Julio por esta participación, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Y bueno, ya nos veremos, esperemos, para brindar y celebrar el libro presencialmente. Hasta luego a todos y gracias.